Con el senador Matías Walker esta mañana aquí en Mesa Central. Senador, muchas gracias por la gentileza de estar acá. No, muchas gracias, Iván, y bueno, consternado igual que todos por esta tragedia en Viña del Mar, y mis condolencias a todas las familias de las víctimas. Realmente algo muy golpeador para un domingo, una noticia muy dura. Muy dura. A propósito de condolencias, una palabra sobre Enrique Krauss, su ex compañero de partido, ex vicepresidente, ex ministro del Interior, por tantos cargos que tuvo Krauss y una vida política tan larga. Y además fue el único ministro del Interior, lo recordaba Jorge Burgos, que permaneció en su cargo durante todo el periodo. En este caso, el presidente Patricio Aylwin fue un gran artífice de la transición. Le tocó enfrentar el boinazo, los ejercicios de enlace, y ahí mostró dos condiciones. Primero, ser firme en las convicciones para defender la democracia. Le tocó enfrentar a Pinochet, no dejarse subyugar por las condiciones de Pinochet, pero al mismo tiempo un articulador de acuerdos. Así que mis condolencias para Alejandra y para toda la familia. Hablemos de la mega reforma. Le va a tocar, entiendo que se vota el miércoles finalmente, ¿no? Se vota este miércoles 15 de julio. ¿Y qué va a hacer usted? Bueno, yo ya voté en general a favor. Creo que hay que legislarlo, decía la encuesta Criteria. El 62% de la ciudadanía entiende que tenemos que retomar el crecimiento económico para generar empleo de calidad, lo decía Criteria, ¿no? Llevamos 12 años creciendo a un promedio del 2%, después de la reforma del ministro Arenas, que yo voté a favor. Lo digo con cierta autocrítica, porque tenemos que revisar lo que hemos hecho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Frente a esto hay dos alternativas, Iván. O seguimos como estamos, con una tasa de impuestos que, como decía el presidente Frey, es superior al promedio de los países de la OECD, el promedio de los países más ricos del mundo, o rectificamos, somos más competitivos en el impuesto corporativo. ¿Para qué? Para volver a crecer y generar empleo. Y yo voy a votar a favor de todos los acuerdos que permitan volver a crecer y generar empleo. Eso fue la discusión en general. Claro. Ahora estamos en la discusión en particular. Y en particular, impuesto corporativo, por ejemplo. Impuesto corporativo, la rebaja tiene que ser hasta el 23%. Claramente fue un error lo que cometió el ministro Quirós después de haber llegado a un acuerdo con los colegas del PPD, haber presentado esa indicación que la rebajaba un 22%, que rápidamente fue retirada, porque se trata de no tener menos recaudación. Segundo, invariabilidad tributaria. Me gusta la fórmula que acordaron los senadores del PPD. Ahora, no está claro qué va a pasar con eso. Bueno, pero yo conmino al gobierno, porque yo también voto, a que esa sea la fórmula de invariabilidad que votemos el miércoles. O sea, que mantenga la indicación. Yo no voy a votar otra invariabilidad que la acordada con los senadores del PPD a instancias de la presidenta del Senado, Paulina Núñez, que ha jugado un rol muy importante en esta materia. O sea, la invariabilidad original, la de 25 años, desde 50 millones de dólares, esa la vota en contra. Claro, porque esa ya fue superada por la buena fórmula que a instancia de la presidenta del Senado se logró con los senadores del PPD. ¿Por qué, Iván? Porque es una fórmula inteligente, porque lo que establece es que a mayor inversión, mayor invariabilidad. Porque, ¿de qué se trata? De generar incentivo a la inversión, pero también recaudar más. Y eso es muy inteligente. Lo mismo que lo que se conversó para que el crédito tributario a las empresas que generen empleo esté orientada a las economías del conocimiento, a las economías digitales. Sí, eso también me parece. Eso lo vota a favor también. Eso también lo voto a favor. ¿Cuál es el tercer elemento que ha estado en discusión? El Fondo Común Municipal. Yo estuve en La Serena, en el Congreso de Alcaldes, y dije, el Fondo Común Municipal no se toca. Entonces a mí me tiene que demostrar el gobierno, aquí el miércoles, que no se va a tocar el Fondo Común Municipal. Sé que se ha avanzado en una fórmula, que se ha conversado con la Asociación Chilena de Municipalidades, bajo el liderazgo del alcalde Gustavo Alessandri, que yo celebro, que me parece bien, porque ya no se va a discutir esa compensación del Fondo Común Municipal en la ley de presupuesto, que significaba que los alcaldes tenían que ir a mendigar todos los años recursos a la ley de presupuesto. Así pues estaba previsto, claro, la compensación por la rebaja de contribuciones. Exacto, con un problema, Iván, que conversamos con los alcaldes en La Serena. El Fondo Común Municipal ha crecido 30% más que la ley de presupuesto. Entonces, si tú le dices a los alcaldes, les vamos a dar los mismos recursos, pero tienen que ir todos los años al Paraíso a pedir estos recursos, eso no les sirve a los alcaldes, porque son los recursos que llegan a las comunas más pobres. ¿Y qué fórmula se está estudiando? Brindar seguridad, por ejemplo.
en vez de que esto salga de la ley de presupuestos, que se reforme la ley de rentas municipales, ¿no? ¿Ya? Entonces tendrían los alcaldes asegurados los recursos vía ley de rentas municipales. O sea, como basales, digamos. Exacto. Por ejemplo, las patentes que tienen que pagar las sociedades de inversión en relación a su capital, hoy día hay una alta morosidad. Entonces, la fórmula que se acordó con los alcaldes es que no pueden hacer su declaración de renta si no han pagado la patente municipal. ¿Ya? Y eso son muchos recursos para los alcaldes. Y hay otra fórmula que tiene que ver con la invariabilidad que me parece muy interesante, que un tercio de esta sobretasa que se acordó con los senadores del PPD, recordemos que las empresas que se acojan a la invariabilidad van a pagar una sobretasa de un 1,5%. Claro, para que lo expliquemos bien, yo invierto y digo, quiero la invariabilidad tributaria, pero tengo que pagar un peaje, que todos los años voy a pagar, no el 23% de tasa corporativa, sino un poco más, un 1,5%. Un 1,5%. Claro. Una prima, voy a pagar 23, voy a pagar 24,5%. Una prima que me asegura la invariabilidad, ya. Dependiendo del monto de la inversión, puede ser entre 10 a 20 años, por ejemplo. ¿Y ese 1,5%? Entonces, de ese 1,5%, un tercio, un 0,5% se destinaría al Fondo Común Municipal. Entonces todos los municipios de Chile, incluyendo los más pobres, estoy pensando en Canela o Punitaqui en la región de Coquimbo, ganarían con la invariabilidad y se caería el discurso de la oposición de que esto favorece a los más ricos, porque además, como bien recordaba Sebastián Edwards esta semana, el primero en introducir la invariabilidad fue el presidente Eduardo Frei Montalva con la chilenización del cobre, en 1967, que garantizó la invariabilidad a todas las empresas mineras que quisieran invertir, conservando Chile el 51% de la propiedad de las pertenencias mineras. O sea, ese sería otro argumento para la invariabilidad acordada con el PP, independientemente de que los senadores del PP voten a favor o en contra. Digamos. Eso, Iván, y lo digo como un humilde votante más, el día miércoles, uno de los 50 que va a votar el miércoles, tiene que traducirse en una indicación. Eso es muy importante. No basta la promesa que un tercio de la sobretasa, la invariabilidad, vaya a los municipios más pobres. Ahora, eso tiene que traducirse que ver mañana, ¿no? En una indicación. Mañana en la Comisión de Hacienda. Lo que pasa es que el gobierno ha dicho que hay un problema técnico para presentar la indicación. No, que presenten la indicación y que sea parte de la ley que votemos el día miércoles. Ahora, ¿la puede presentar también en la sala? La puede presentar en la sala. O sea, tiene plazo hasta el miércoles a las 4 de la tarde. Tiene plazo hasta el miércoles. Le damos 4 días al ministro Quirós para presentar esa indicación. ¿Es confiable el ministro Quirós después de todo este impasse? A ver, lo que pasa 22%? Es que yo lo dije hace algunas semanas en una entrevista y yo creo que quien debe liderar estas conversaciones es el ministro José García Ruminot, que fue presidente del Senado, que conoce a todos los senadores, y el ministro Claudio Alvarado. Porque el arte de la política no lo tienen que tener todos los ministros. El ministro Quirós es más técnico. Entonces, por algo, Claudio Alvarado, ministro del Interior, fue el que llama al ministro Quirós para decirle, bueno, baje esa indicación, porque se nos está bajando el PPD el acuerdo, porque Claudio Alvarado entiende de política. Además, si se trataba de recaudar más, ¿cómo presenta una indicación para bajar un punto más el impuesto corporativo? ¿Le faltó músculo político? Fue un error no forzado, fue un grave error del ministro Quirós, falta de experiencia política. Por eso, quien debe liderar las conversaciones es el ministro del Interior y el ministro de la Presidencia. ¿Y esto implica que persisten estas dos almas en el gobierno? Esta alma que es más dura, que es más inflexible, que prefiere pasar la mayoría aunque sea por un voto, y esta otra alma que es más dialogante, por decirlo así? No me cabe duda que es así. Yo quiero recordar que nosotros logramos un gran acuerdo en materia de pensiones. Yo soy fanático de los acuerdos, usted sabe. Por eso yo he insistido tanto en esta entrevista en respaldar los esfuerzos que ha hecho la presidenta del Senado por lograr un acuerdo amplio. Republicano. ¿Usted está de acuerdo? ¿No encuentra que sea ingenuo, como le dijeron los de la UDI? No, o sea, de hecho es un tremendo liderazgo el de Paulina Núñez, que además se va a traducir en una aprobación más allá de 26 votos el miércoles, estoy seguro de eso. Pero yo recuerdo lo que fue el rol de Republicano, contestando la pregunta del acuerdo de pensiones. Republicano se restó el acuerdo de pensiones. Sí. El mismo error que está cometiendo hoy día el Partido Socialista. ¿Y qué es lo que pide la gente en todas las encuestas de opinión pública? Como criterio, lo acabamos de ver, acuerdos para solucionar los graves problemas que tenemos. Inseguridad, falta de empleo. Acá a la gente le da lo mismo las peleas internas dentro del Partido Socialista. Nos pueden parecer muy entretenidas a nosotros los políticos, pero 1 millón de chilenos está buscando empleo en estos momentos y a ellos nos debemos. Y ese es el sentido de este proyecto
que vamos a votar esta semana, precisamente para reactivar la inversión y el empleo. Ya, entonces, solo para resumir, el impuesto corporativo, sí. Hasta un 23%. Hasta 23%. La invariabilidad, como fue acordada con el PPD. Así es. Y contribuciones, ¿lo vota a favor o en contra? En la medida, lo voto a favor en la medida que se garanticen los recursos para el Fondo Común Municipal. ¿Por la vía de la invariabilidad o por la vía...? Ya hay una fórmula concreta. Ahora, yo propuse, dentro de mis indicaciones, que se estableciera una focalización y que quedaran afectos al pago de contribuciones las viviendas de mayor avalúo, sobre 15.000 UF, ¿no? Pensando también en que esos recursos lleguen a las comunas más pobres. Pero lo más importante, porque todos estamos de acuerdo, y lo ha dicho el alcalde Sebastián Sichel de Ñuñoa, que tiene que terminarse con esta injusticia, el pago de contribución a los adultos mayores, a la clase media, a los profesionales, que finalmente es una distorsión el pago de contribuciones, porque están tributando las personas 2 veces por el mismo bien raíz, son recursos que ya tributaron, ¿no? Pero creo que es importante que, en definitiva, no perdamos el foco. Y el foco, y lo han dicho los alcaldes, es no debilitar el Fondo Común Municipal. Es interesante esa discusión, porque para republicanos, por ejemplo, este principio, esta idea de que no se puede tributar 2 veces por la misma plata, y esa plata ya, la plata con la que se compró una propiedad ya pagó impuestos, pero por otra parte, es cierto, que es la otra posición, el otro principio que está en disputa en esto, es cierto que todas esas propiedades exigen bienes públicos, digamos, porque si no, no se podría vivir en una sociedad, en una ciudad, digamos. Por supuesto. Además, y esos bienes públicos hay que financiarlos. Las comunas más pobres dependen de esos recursos para las luminarias, para las plazas, para la recuperación de espacios públicos, para tener guardias municipales, a propósito de la nueva ley de seguridad municipal que le va a permitir a los municipios colaborar con carabineros en seguridad. Ahora, usted decía, soy uno más de los 50 que votan, pero en la práctica, por la posición en la que está, probablemente junto con el senador Calisto, son los votos que son dirimentes, ¿o no? Así dicen, así fue en la votación de la idea de legislar. Yo lo dije hace algunas semanas atrás, esto debiera votarse por un margen mayor. Si yo tengo que ser el voto dirimente para que Chile recupere la inversión y empleos de calidad, lo voy a hacer. Pero como yo soy un fanático de los acuerdos, valoro este acuerdo con el PPD. Yo espero que se mantenga firme. Sé de las presiones que han tenido mis colegas del PPD. Los han insultado, los han tratado de vendidos, de traidores. Entonces yo espero que hagamos un homenaje a Enrique Krauss y retomemos lo que fue la política de los acuerdos de los gobiernos de la concertación. Yo lo recordaba en la discusión en general, Iván. En los gobiernos de la concertación, incluyendo Lagos y Bachelet, el impuesto a las empresas llegó a un 17%. Después de esta reforma, el impuesto a las empresas va a quedar en un 23%. Y va a quedar en el promedio de los países de la OECD, como dice el presidente Frey. Entonces, mi invitación es a terminar con las descalificaciones, todo este discurso de los súper ricos, de los traidores. Eso no le sirve al millón de chilenos que están buscando trabajo. Mencionaba al senador Calisto, que era diputado demócrata en su momento, que está con esta situación judicial. Hay un reportaje esta noche con una entrevista al senador Calisto en la edición central de Tele 13. ¿Qué le parece lo que está pasando con él? Bueno, usted sabe que nosotros tenemos una provisión constitucional como parlamentarios de abocarnos a causas judiciales pendientes, ni siquiera podemos comentarlas, pero es un hecho público que el Tribunal de Garantía dejó sin efecto la audiencia de formalización. El senador Calisto se va a poder, la audiencia de desafuero, perdón. Sí, en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt. El senador Calisto se va a poder defender, lo que me parece muy importante. Vamos a escuchar la entrevista en Canal 13. Su defensa ha alegado que no han podido impetrar las pruebas que tienen a favor de la versión del senador Calisto. Y en estas cosas, Iván, solamente un comentario, lo conversábamos fuera de micrófono. Hay muchos de estos casos que tienen mucha repercusión en la opinión pública y donde finalmente se absuelve a quien es sindicado, en este caso, por el Ministerio Público. Recordemos lo que fue el caso de Gemita Bueno, las acusaciones contra el senador Jovino Novoa, incluso de abuso sexual, que quedaron en nada y que finalmente se demostró que no tenían asidero. Entonces,
el senador Calisto, como cualquier ciudadano, tiene derecho a defenderse, por de pronto lo va a poder hacer, porque se dejó sin efecto esta audiencia de desafuero. Claro, se abrió un nuevo plazo de investigación. Exactamente. Estuvo la ministra de Energía, Jimena Rincón, la semana pasada aquí en este mismo espacio, y ella dijo que sugirió que estas investigaciones siempre surgían o resurgían en periodos electorales, sugiriendo que de alguna manera había un aprovechamiento electoral en alguien que estaba interesado en activar estos procesos judiciales. ¿Usted comparte esa idea? En el caso del senador Calisto es un hecho que la querella y la petición de desafuero se presentó durante el periodo electoral. Probablemente se refirió a eso. La original, cuando era diputado, ¿no? Así es. ¿Y usted cree en el senador Calisto? Yo creo en el senador Calisto, lo conozco, sé de su integridad, pero lo más importante no es lo que crea yo. La ciudadanía de la región de Aysén, que lo eligió senador con la más alta mayoría nacional, con un 32%, aún habiéndose presentado esa solicitud de desafuero. O sea, desaforado como diputado, claro. Lo importante no es lo que crea yo, sino que la ciudadanía de la región de Aysén, que lo eligió con la primera mayoría nacional. Senador Matías Walker, muchísimas gracias por la gentileza. Muchas gracias, Iván, encantado. Con el senador Matías Walker esta mañana, este mediodía, ya aquí en Mesa Central.